Hoy vamos a tocar un tema que, que creo que es muy importante para todos nosotros. Y yo le puse como tema, como nombre a esta reunión, hice una pregunta, ¿verdad? El tema más bien es una pregunta y es, ¿confías? Y yo creo que a veces esta pregunta se nos hace a nosotros como obvia, porque nuestra mente siempre se va a que como cristianos obviamente pues confiamos, ¿verdad? Porque decimos, sí, claro, yo sí confío en Dios. Pero yo en este momento la pregunta no es como si te pregunto si tú tienes fe en Dios o no, sino te pregunto y me pregunto a mí misma, confío, confías. Y te quiero dar una definición del diccionario sobre lo que es la palabra confiar. Y dice que es la actitud de tener fe en alguien o en algo. Fiarse de lo que esa persona o realidad es, dice o promete. Es muy probable que sea verdad o llegue a serlo, ¿no? Entonces, el confiar para una persona es tener esa actitud de la mente, del corazón, que te tienes esa fe en alguien o en algo, ¿no? Confías en él. Y el ser humano, nosotros hechos por Dios a su imagen y a su semejanza, pues está dentro de nuestro ser el poder tener esa actitud, el poder desarrollarla. Pero también hemos tenido una vida. Cada uno de nosotros pues ha tenido experiencias, ha pasado procesos, ha tenido amistades, ha tenido relaciones matrimoniales, de pareja, donde se ve lastimada la confianza. Y casi siempre la confianza se termina por la falta de lealtad de alguien, por una traición, por no ser congruente con lo que se prometió. Entonces el ser humano tendemos a pasar esos momentos donde ya nosotros no confiamos ni en las personas, ni en Dios, y también a veces dejamos de confiar en nosotros mismos. Y por eso quiero que nuestra mente se abra a este tema y no solamente, como te dije al principio, no nos quedemos nada más con esa confianza que nosotros decimos hacia Dios, ¿verdad? Porque yo creo que si yo hago una encuesta o una estadística de las personas que me están escuchando, pues todos podemos decir, claro que confío en Dios. Pero a la hora que te pregunto, ¿y confías en las personas? Ah, no, yo no, en las personas no, yo no confío. ¿Confías en ti mismo, en tus capacidades, en tus habilidades? Yo eso yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Luego nos descartamos. Entonces creo que cuando nosotros nos podemos ver un espejo y nos podemos preguntar y decir, ¿confías? Yo creo que muchos van a decir, no, pues no tanto como yo pensaba que confiaba, ¿verdad? No es real que yo tenga esa certeza, esa actitud desarrollada de creer, ¿verdad? De mí mismo, de creer en los demás y de creer en Dios. Porque miren, es muy interesante esto porque a veces decimos, sí, yo creo en Dios, y entonces a nivel vertical no tenemos ese como lucha mental de decir que nosotros no confiamos en Dios. Pero a nivel horizontal, hacia nuestros, como te digo, empezando desde nosotros mismos y nuestros semejantes, pues ahí la cosa cambia. Ahí empezamos a patinar y a decir, no, pues yo no tanto. Y luego, ¿qué crees? Nos ponemos muy espirituales y salimos con el versículo que dice, no, es que yo en realidad, hay mucha gente, cuando se queda en esa estructura religiosa, toma los versículos sin tomar el contexto de ellos, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, es que yo no puedo confiar en las personas. La palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero hoy vamos a aprender algo muy interesante sobre este versículo. Y vamos a ver cómo Dios no nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, caray, ¿verdad? Y como que ya moví algunas, algunas inquietudes tal vez de tu mente y de tu corazón, porque estoy diciendo como algo que tú has escuchado que dice la palabra,
pero que te estoy diciendo en este momento que no es así como tú estás pensando o como hemos nosotros creído a través de nuestra relación de iglesia tal vez, o nuestra relación como con otras personas que son creyentes, con otros cristianos, ¿verdad? Y porque a veces somos muy categóricos, decir, no, yo no voy a confiar en nadie porque la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjate qué interesante que uno puede decir cuál es el antónimo de la palabra confiar es desconfiar, ¿verdad? Obviamente. Pero la raíz de la desconfianza es el miedo. El miedo es lo que produce en ti, en mí, el no confiar. Y eso lo practicamos todos los días. Eso es lo más tremendo y lo más interesante. Podemos estar en un proceso de vida que todo mundo lo llevamos, ¿verdad? A través de todos nuestros años que hemos pasado, que Dios nos ha permitido estar en esta tierra. Yo creo que todos podemos conversar y hablar sobre muchos detalles, sobre muchas situaciones que nos han pasado en la vida. Y esos detalles, esas situaciones, incluso personas, nosotros podemos decir, no, yo en esta persona ya no confío. Porque hay un miedo a volver a ser lastimados. Hay un miedo a volver a ser traicionados. Hay un temor a ser desilusionados. Hay un miedo, hablando a nivel personal, ¿verdad? Cuando no confiamos en nosotros mismos, hay un temor, hay un miedo a no lograr las cosas, ¿no? Podemos tener proyectos, podemos tener sueños, pero a veces nos damos por vencidos antes de tiempo, por ese temor, por ese miedo que existe. Y a mí siempre me gusta mucho recordar y recordarte que en la palabra de Dios vienen todos los ejemplos de la vida. No hay un tema que en la palabra de Dios no se toque, y por eso es muy interesante que la Biblia está llena de experiencias de personas. La Biblia es la palabra de Dios, pero Dios en esas cosas que Él nos dejó como consejo, también está un cúmulo de experiencias de personas que pasaron procesos de vida, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en relación a la confianza. Tal vez yo, si estuviera en el tiempo de que estuvo Moisés, le hubiera preguntado, Moisés, ¿confías? ¿Confías en ti? Y él me dijo, no. Y no me lo dijo a mí, ¿verdad? Al que se lo dijo fue a Dios. Le dijo, ¿cómo crees que yo voy a ser el salvador del pueblo si soy tartamudo? ¿Verdad? Él no confiaba en él. Él vio su limitación natural y real, ¿verdad? Porque no era que no fuera tartamudo, era tartamudo. Pero entonces, a veces nosotros cuando Dios nos dice algo, cuando hay un sueño de Dios hacia nuestras vidas, cuando hay un sueño personal, un proyecto de vida, ¿verdad? Una meta, nosotros decimos, no, es que yo no lo puedo hacer. No tengo, no puedo, no soy, ¿verdad? Sacamos un montón de limitantes y que esas creencias limitantes nos llevan a no confiar en nosotros mismos. Y eso es importante. Para Dios es importante que tú y yo confiemos en nosotros mismos. Porque Él es el que nos ha dado las capacidades, las habilidades, las destrezas, los dones. Recuerda que la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Pero nosotros luego nos vamos al área espiritual, ¿sí? Es que eso se refiere a cosas de la iglesia, a cosas que tienen que ver con mi área espiritual. Y también otra cosa que me gusta mucho recordar y recordarte es que tú y yo no solamente somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces la confianza que Dios anhela que tú y yo tengamos abarque las tres áreas de nuestra vida.
porque si no estamos incompletos. Si yo nada más digo, sí, yo confío en Dios, no te estoy hablando que creas que si Dios existe o no. No estoy hablando de ese tipo, no, de la fe. Estoy hablando de esa, fíjate, te voy a recordar el término, digo, la definición de la palabra confiar, ¿verdad? Y es actitud de tener fe en alguien o en algo. Es una actitud, es algo que me corresponde a mí tener. Entonces, es muy importante que yo pueda desarrollar esa actitud. No estoy hablando si creo que Dios existe o no. Estoy hablando si yo confío en Él, que es algo muy diferente. Recuerda que la palabra de Dios dice que aún los espíritus, ¿verdad?, inmundos, el diablo y sus secuaces, ¿verdad?, los demonios y espíritus de maldad, ellos creen, o sea, ellos saben que Dios existe y le temen. Pero es muy diferente que yo te diga, ¿tú crees que Dios existe? Y nosotros vamos a decir, sí, claro. Pero muy diferente que yo te diga, ¿y confías? ¿Confías en Él? Malena, ¿confías realmente en Dios? Y yo creo que no, podemos hacer un análisis introspectivo, pero de segundos, de decir, a ver, ¿qué estoy viviendo? ¿En qué proceso estoy? Y cuando yo me veo, me descubro y me escucho, ¿verdad?, diciendo, sí, no, Dios, yo sé que Dios lo va a hacer, pero, ay, está muy difícil la situación, ¿verdad? Está muy difícil, el dólar tal, el peso tal, el bolívar tal, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos como que, ¿confías? Te vuelvo a preguntar, ¿verdad? Es que en esos procesos de la vida es cuando nosotros vamos a decir, ¿qué tan congruente soy con lo que digo? Y cuando estoy en el proceso, ¿qué actitud tomo? Porque te recuerdo que el confiar es una actitud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va implícito una decisión personal. Hablábamos hace un momento, para los que se van conectando, que la raíz de la desconfianza, está la palabra confianza. ¿Cuál es el antónimo? Pues la desconfianza. Pero ¿cuál es la raíz real de que yo no confíe? El miedo. El miedo es la raíz real de que yo no pueda desarrollar esa actitud del confiar. Que a pesar de, yo pueda decir, sí, está fea la cuestión, está difícil, ¿verdad? Pero confío que Dios es mi ayudador. Confío que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Dios está conmigo. Porque a quién no le ha pasado que pasa un proceso de vida, está en esa crisis, en esa situación, y lo más fácil es pensar, yo creo que Dios me abandonó. Yo creo que Dios no está conmigo. Algo estoy haciendo mal. Porque si yo estuviera haciendo todas las cosas bien, entonces se solucionaría el problema muy rápido. O decimos, bueno, entonces, ¿Dios realmente existirá? ¿O estoy perdiendo mi tiempo en creer en Él y no existe? Uy, pues ahí ya, o sea, no hay que meterle mucha neurona. Ahí ya no estamos confiando. Ahí ya no estamos confiando. Confiar es tener esa actitud de tener fe en algo o en alguien. Fiarse de que lo que esa persona sea realidad o no todavía, ¿sí? Va a reaccionar hacia mi vida. Yo creo que todos acá tenemos amistades. Y tenemos amistades entrañables en las cuales confiamos, ¿verdad que sí? En la que uno dice, yo a esta amiga o a este amigo le confío tanto, o sea, yo le entrego hasta llaves de mi casa. Es más, deja tú de que nada más de conversación, ¿no? De que nada más le confías tus cosas, sino, digo, tus cosas como emocionales, ¿no? Lo que te sucede y le platicas todo, sino que incluso dicen, ¿sabes qué? Es tan mi amigo y le tengo tanta confianza que hasta tiene llaves de mi casa.
porque confías en esa persona. La confianza, esa actitud se desarrolla pues por la relación. Pero a veces suceden cosas con esas personas, incluso con esas que tenemos mucha confianza, donde nosotros algo sucede y hay una deslealtad o algo, entonces esa confianza se terminó, pero salimos lastimados. Salimos lastimados. Y mira, hay algo, Dios nos creó de una manera muy, muy especial. Nos hizo con sus propias manos, somos creación de Él y tú y yo lo sabemos, o sea, lo sabemos perfectamente que Él nos creó. Pero como tú y yo vemos en el espejo, nada más nuestra imagen por fuera, solamente vemos, haz de cuenta, pues nuestro rostro, nos vemos nuestras manos, ¿verdad? El cabello y pues nuestro cuerpo en sí, vemos lo de afuera. Y decimos, ay Señor, de veras que tú eres grande, ¿verdad? Me hiciste tan perfecto, ¿verdad? Me hiciste tan bien. Pero así como estamos, vemos esta creación de Dios en el externo, hay muchas cosas internas que Dios en nuestro organismo ha puesto para pausar procesos. Y fíjate que es muy interesante, algo que interviene mucho en esto de la confianza y de la desconfianza, es nuestra amígdala cerebral. Y tú dirás, ay Malena, pues te fuiste por la tangente, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo que la Biblia dice, somos cristianos, ¿verdad? Pues deberías de ser un poquito más espiritual y enfocarte nada más así como en la palabra. Pero como te dije al inicio, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces dentro de nuestro cuerpo tenemos la amígdala cerebral. Y esta amígdala está puesta en nuestro organismo porque forma parte de nuestro sistema límbico. Y este sistema, ¿verdad? Que está en nuestro cerebro, su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales, fundamentales para la supervivencia del individuo. Es la encargada de recibir las señales de peligro potencial y desarrollar autoprotección. Se encarga también de la formación y almacenamiento de memorias asociadas a sucesos emocionales. Entonces, por eso te digo, a decir, ay Malena, pues ¿qué tiene que ver esto? Todo esto te estoy haciendo un preámbulo para hablarte de una familia que viene en la Biblia, en la cual se dio este temor al confiar. Te dije que en la Biblia están todos los ejemplos, historias de seres humanos que fueron sanados, que tuvieron sus procesos, ¿verdad? Y por eso estoy haciendo toda esta explicación sobre lo que sucede en nuestro cuerpo, puntualmente en nuestro cerebro, a través de la amígdala cerebral. Entonces nuestra amígdala se activa, ¿verdad? Se estimula ante situaciones que pasan en la vida. Entonces, crear recuerdos que a la hora que vienen sucesos nos alerta, ¿verdad? Como peligro, 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 ¿verdad? Y nos ayuda a defendernos, o a veces, si nosotros no estamos lo suficientemente maduros en el Señor y también emocionalmente, pues nos juega una pasadita media regular que no nos ayuda mucho en ese almacenamiento de las memorias que a veces, miren, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando en una relación una mujer es traicionada o un hombre es traicionado, su amígdala ya funcionó, hizo esa formación de memorias y de recuerdos y quedaron ahí almacenados. Y luego, en el transcurso del tiempo, puede ser que otra persona se nos acerque. Nosotros ya con esa anterior relación no tenemos nada que ver físicamente, ¿no? Pero emocionalmente nos quedamos enganchados. Nos quedamos enganchados y tenemos esas memorias que se formaron en nuestra amígdala a través de ese pequeño órgano que está en nuestro cerebro. Entonces viene otra persona en nuestra vida y esa persona es
O sea, no tienen su plan de vida más que cuidarte, amarte, ¿verdad? Bendecirte, pues todo, o sea, todo te quieres. Pero tú, ¿verdad? Tu amígdala pasa cualquier detallito, que todos tenemos nuestros defectos. Y cualquier detallito, y tú lo maximizas, y tú, tin, 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 la amígdala te va a traicionar, ¿sí? No confíes, ¿sí? Te va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hay allí? Una raíz de temor. Y esa raíz de temor no te permite confiar. Que esta persona no es la otra persona. Porque esos recuerdos tuyos, ¿verdad? Ya lo vistes a este hombre si eres mujer, o a esta mujer si eres hombre, ¿verdad? Ya lo estás viendo como que ya te van a hacer lo mismo. Ya vas a sufrir lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos desarrollar la actitud de la confianza, tanto de manera vertical hacia Dios, como de manera horizontal hacia nuestros semejantes. Y hace rato yo comentaba que nosotros nos defendemos cuando, a veces religiosamente, ¿verdad? Cuando decimos, hey, es que debes, que nos aconsejan, no, pero es que tú debes de confiar en las personas. No, yo no puedo confiar en las personas. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Entonces yo no voy a confiar en nadie. Todos son iguales. No sé si han oído o si han escuchado, pero decir, toda la gente es igual. Ya me lastimaron muchas veces, yo por eso ya no voy a confiar. O sea, estás sentado en el temor, en el miedo, en la desconfianza. Y te puedes perder buenas oportunidades de relaciones sanas, porque el temor te tiene esclavo y paralizado. Qué impresionante, ¿verdad? Y aquí te subí el ejemplo de alguien hacia ti. Pero como lo dije al principio, que cuando eres tú mismo quien no confía en ti, que luego dices, hay una aplicación para un trabajo, y tú mismo dices, no, yo ni voy a aplicar, ¿para qué? Tengo tal edad, no tengo tal conocimiento, pero lo puedes adquirir. No, yo ya no, ¿sí? Ya tengo 50, ya no hay posibilidades para mí a nivel laboral. Y estás en ese temor, ¿para qué voy? Voy a perder tiempo, para que me digan que no, para que me digan, no nos llamen, nosotros lo llamamos. O sea, y estamos ahí en esa desconfianza. Y no nos damos cuenta que estamos sentados en el trono del temor. No nos damos cuenta. ¿Sí? Y nuestra amígdala está, ¿verdad? Pero es en un boicoteo personal. Entonces ya te hablé hacia otras personas, hacia ti mismo y hacia Dios, ¿no? No, pues yo ya para qué oro. ¿Sí? Una vez oré y Dios no hizo como yo le dije que hiciera. ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces yo ya mejor no oro. Ya me cansé. Dios no hizo. Entonces es muy fácil caer en ese desconfiar. Pero todo tiene que ver por la memoria, ¿sí? Adquirida, por esa formación de recuerdos que a veces no nos dejan conquistar lo nuevo que tenemos. Y te decía que te iba a hablar de una familia que tú conoces, que ya has leído, que ya has escuchado. La familia de José el soñador. Vamos a ir con el papá. El papá pues llega a una tierra, trabaja por una mujer, el suegro ahí le hace una trastadita, le da otra hija, después este hombre Jacob tiene que trabajar otros años, pues después de que se casa con la primera esposa que le entregan, al tiempito, no a los 7 años después, al tiempito, le entregan a Raquel, que era la persona que la amaba, ¿verdad? Y
Y bueno, y tiene hijas con Lea, tiene hijos con Raquel, pero tiene a José. Y lo tiene ya a una edad madura él. Pero para esto ya tiene varios hijos de diferentes mujeres. Pero José era, o sea, el hijo de la mujer que la amaba, ¿no? Por la que había luchado mucho, ¿verdad? Trabajado demasiado. Y José tenía en ese momento una falta de sabiduría. Entonces todo lo que Dios le hablaba, él lo sacaba, ¿verdad? Y los hermanos lo tenían atravesado. Aparte que era el comunicador de la familia. ¿No? Aquí les dicen sapos, ¿verdad? No sé en otro país cómo le dirán, pero nosotros en Sinaloa les decimos mitoteros, ¿no? No sé en tu país cómo les digan, ¿verdad? Pero aquí les dicen sapos y yo no sé por qué, porque yo nunca he oído hablar un sapo. No sé si tú, ¿verdad? Entonces se cuenta que era como el que le traía todos los comentarios al papá, ¿no? Entonces los hermanos lo traían bien atravesado, no lo querían. La amígdala de toda esta familia, ¿sí? Había creado recuerdos, ¿sí? Sobre las vivencias que cada quien tiene en las familias, porque discúlpenme, pero yo creo que no hay familias funcionales. Todas las familias son disfuncionales. Y tú las puedes ver en la Biblia, un montón de ellas, ¿no? Entre ellas esta que te estoy comentando. Entonces los hermanos, ¿verdad? Pues con envidia, con coraje, ya lo tenían al hombre, pero sí bien atravesado porque él por falta de sabiduría, pues hacía un montón de cosas también, Josecito, ¿verdad? Y no digo yo que por eso tendrían que haber tomado estas actitudes, pero pues bueno, las tomaron. Y decisiones, ¿verdad? Y bueno, por allá lo venden, ¿verdad? Y tú lo puedes leer toda esta historia a partir de Génesis 37 como hasta el Génesis 40, 41, ¿verdad? Y todo el proceso que pasa José, todo el proceso, ¿no? Entonces, pero hay daños en el corazón y ya él ya no confiaba, ¿sí? Ya no confiaba por toda esta experiencia de vida que había tenido, ¿verdad? Pues José estaba muy lastimado, con mucho temor. No quiero como perder la perspectiva que la falta de confianza, esa actitud, no se desarrolla en nosotros porque nosotros tenemos miedo. Y ese miedo está fundamentado a experiencias adquiridas donde no nos fue muy bien. Y creamos un mecanismo de defensa. Y por eso somos después desconfiados. ¿Ok? Y eso le pasó a José. Y a la hora que pasan los años, ¿verdad? Más o menos entre 20 y 25 años, y José ya tiene un lugar importante, o sea, el cumplimiento de los sueños de José se dieron, ¿verdad? Se cumplieron todos esos sueños que Dios le había entregado, pero eso no significaba que él estuviera sano en su interior. Tal vez esta pregunta también yo se la hubiera podido hacer a José. José, ¿confías? Y tal vez había dicho, sí confío que yo puedo llevar un país, ¿sí? Confío que yo puedo evitar una crisis económica, tengo la capacidad, lo hice, soy el gobernador de Egipto, soy el segundo de Faraón, ¿sí? O sea, confío en mis capacidades. Pero ¿confías en las relaciones familiares? No hay yo, ahí yo no me meto, no, yo no puedo. Fui traicionado por mis hermanos. Me vendieron. Me metieron a un hoyo. Después en la cárcel le pedí un favor a una persona que cuando saliera hablara de mí con el copero. Y no lo hizo. No confío yo en las personas. No puedo confiar. He recibido demasiada traición. Mucha de la gente no ha sido leal conmigo. Pero como gobernante, o sea, tengo una capacidad. Soy un economista, ¿sí? Soy un estratega. Ay, sí. Y Dios quiere que nosotros integralmente podamos confiar. Y después, ¿verdad? Pasan los años, hay una necesidad, hay una hambruna en el pueblo
de Dios, ¿verdad? Y van a Egipto a comprar alimentos y, y se presentan ante José. Y pues él pues estaba ataviado a nivel gubernamental, ¿verdad? El hombre. Y los hermanos, pues, ¿cuándo se iban a reconocer a José? ¿Verdad? Lo habían dejado muy jovencillo. Pasaron los años. Andaba él con toda la vestimenta, ¿verdad? Que se usaba en ese momento. Y tú y yo sabemos, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Cómo en el pueblo de Egipto manejaban mucho, incluso pues maquillaje y sus cosas, ¿verdad? Y todo. Entonces, pues no dieron con él, ¿verdad? Dijeron, pero él, miren, él se que los vio. Y se portó, léelo en la Biblia, ¿verdad? Se portó con sus hermanos por todo ese temor que había en su corazón a ser defraudado, al recordar la traición, la venta, ¿verdad? De él, por su familia, por sus hermanos. Pero Dios trajo una sanidad al corazón de José. Primero léelo en la Biblia. Ahí dice que tuvo un tiempo donde él lloró amargamente, ¿sí? Después de haber visto a sus hermanos. Y dice que en todo Egipto se enteró que él lloró. Imagínate cómo había estado toda la cuestión de todo el palacio, ahí. O sea, se enteraron que José lloró, ¿verdad? Por la situación emocional en relación a su familia, lo que había sucedido, lo que todavía le dolía, ¿no? Y yo creo que en este momento están conectadas personas que tal vez hay recuerdos de esos sucesos de vida donde te has visto envuelto en deslealtad, ¿sí? Donde tu corazón ha caído en un temor a ser defraudado de nuevo. Pero el Espíritu Santo quiere sanar tu corazón hoy. Quiere sanar y quiere quitar de raíz ese temor en tu vida y puedas caminar en paz. José fue sanado por Dios y él perdonó a sus hermanos y les dio alimento. Bueno, pasa todo un proceso, ¿verdad? Primero que les hace unas cuestiones y ellos tenían mucho miedo, los hermanos de José, ¿verdad? Pero el corazón de José llega un momento que es sanado por Dios. Y él se puso en paz en su interior, con él mismo y con sus hermanos, ¿verdad? Pero sucede que los hermanos todavía no, ¿verdad? Ellos todavía decían, ay, mientras viva mi papá, vamos a estar bien, pero muerto mi papá, quién sabe qué irá a hacer José con nosotros. Te lo estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces resulta ser que Jacob, pues ya era muy grande y pues ya llega su momento y muere, ¿verdad? Entonces los hermanos de José, pues temerosos, van y le dicen, te tenemos un mensaje de parte de tu padre. O sea, ahorita siquiera se veían así, le hablaban en tercera persona, ¿no? No de nuestro padre, ¿verdad? De tu padre. Y decía que perdones a tus hermanos. En lugar de decirle, y decía que nos perdones, ¿verdad? No. Y dejó encargado que perdones a tus hermanos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la afectación en los hermanos todavía no había sido sanada. Ya había sido sanado José, pero los hermanos todavía tenían temor de la reacción que pudiera tener José al faltar su papá. Y ese es un ejemplo, como muchos que hay en la palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante dejar que el Espíritu Santo sane nuestros recuerdos, sane esas áreas que han sido afectadas por esa falta de confianza que se generó por alguna situación de vida y que ahora está fundamentada esa área emocional en el miedo. Y a veces nos metemos, ensimismamos en nosotros mismos y preferimos hasta no relacionarnos de una manera profunda
porque decimos no, porque no me va a pasar lo mismo. Ya se me va a quitar lo tonto o lo tonta y ya no van a, ya no se va, ya no voy a permitir que se burlen de mí. Claro, quiero hacer una acotación. Nosotros debemos de ser personas con sabiduría y poner límites con las personas, ¿no? O sea, saber caminar en sabiduría. Pero es muy diferente que tú tengas tus áreas emocionales sanas y camines en sabiduría a que tú tengas esos recuerdos, esas vivencias muy a flor de piel, o cuando se detona algo, ¿verdad? Nosotros eso que hace mucho tiempo pasó, lo traemos aquí a la hora como si acabara de suceder. Y te recuerdo que nuestra mente a veces es maravillosa, nuestra mente. Dios nos la entregó y es maravillosa. Pero a veces tenemos que estar tan así aguzado nuestro sentido de la sabiduría para que ella misma no nos juegue una situación que en lugar de crecer vayamos a retroceder. Porque acuérdate, el cerebro no sabe qué es ficticio y qué es realidad. Entonces, si tú no caminas en confianza, por ejemplo, hacia Dios, si crees que existe, si crees que tiene poder, ¿verdad? Yo no te digo que no creas en Dios, sí crees en Dios, pero necesitamos brincar a tener esa actitud de confiar en Él plenamente, de decir, sí estoy pasando, pero Dios es más grande que esto. Y Él ha prometido jamás abandonarme. Y aunque yo piense que Dios me abandonó, esa es una mentira. ¿Sí? Mente, no es verdad, eso no es verdad. Dios está aquí y está de mi lado. Y Él está obrando a mi favor, aunque yo no lo vea ahorita. Y eso, de verdad que el cerebro va a empezar a hacer un proceso donde tú vas a empezar a confiar y a descansar. Y ahorita te voy a decir por qué te lo estoy diciendo. Entonces, fíjense, esto se dañó en el ser humano, en la raza humana, desde el Génesis, ¿sí? El que podamos tener la raza, o sea, el ser humano, en el Génesis, cuando se tomó la decisión de desobedecer a Dios, ¿qué dice la Biblia que pasó con Adán cuando se vio desnudo? Él dice, tuvo miedo y se cubrió, ¿verdad? Entonces, a la hora que viene Dios con él, él empieza a decir, ¿por qué comiste? ¿Verdad? Es que la mujer que me diste, ya empezó a desconfiar de Dios, que Él fue el que proveyó a la mujer, ¿verdad? Y la mujer, y entonces cuenta así, y se dañaron las 3 áreas de la confianza. A partir de ese momento, se dañó el área de la confianza hacia Dios de manera vertical y hacia Él mismo y sus semejantes de manera vertical, digo horizontal, perdón, ¿sí? Nosotros no podemos decir, sí, yo confío en Dios y vivimos en esa paranoia de desconfiar en los demás. Una de las pruebas de que tú y yo confiamos a Dios plenamente es que tenemos la capacidad de creer en los demás. Creer en los demás para todo, ¿sí? Poder decirle a tu hija, a tu hijo, sí puedes, hijo. Dios está contigo. Él te ha dado habilidades, capacidades. ¿Sí? No, pero sí puedes, ¿verdad? Yo tenía la costumbre, ¿verdad? Con mi mamá, cuando yo veía la cosa media fea, ¿verdad? Yo le decía, mami, ¿y qué va a pasar en esto? Que no te preocupes, Dios está en control. Un bálsamo, un bálsamo. Es muy importante los padres cómo hablan con sus hijos. ¿Les infundes temor o les infundes confianza? ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿Cómo hablas con tus nietos? ¿Cómo hablas contigo mismo? ¿Verdad? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Y no estoy hablando de un positivismo sin fundamento, sino en lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios es. Ese es el fundamento de mi vida. ¿Qué dice Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo. No, eso yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué estoy hablando? No, yo no puedo perdonarlo. Eso yo no lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya para ir terminando, vamos a ver, les dije hace rato que tenemos esta desconocimiento, no lo dije que fuera un desconocimiento, ¿no? Pero a veces tenemos esta manera de reaccionar y este desconocimiento de que tomamos un versículo aislado y no leemos lo que sigue del versículo, ¿verdad? Y nos escudamos de una manera muy irresponsable, discúlpenme, ¿verdad? Que se los diga así, pero nos escudamos de una manera muy irresponsable de decir, no, Malena, por decirme que si estuvieras platicando conmigo, yo no puedo confiar en fulanito o en fulanita, ¿verdad? O no puedo confiar en otro ser humano, porque la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Miren, por eso la gente que estudia la Biblia, para encontrarle como no coherencia, ¿verdad? Y oye un cristiano decir esto, dice, no, no ha leído la Biblia. ¿Verdad? Y miren, vamos, no sé si tú la tengas ahí. Y te voy a invitar a que vayamos juntos al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Y aquí hay una promesa impresionante. Jeremías 17, del 5 al 8. Fíjate, vamos a leer con entendimiento. Dice, esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante. Te lo estoy leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Repito, esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. ¿Ok? Yo me pude haber quedado con que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Pero y que se apoya en otros seres humanos, ¿verdad? Y decir, no, pues entonces no, yo no me puedo apoyar en otro, no puedo confiar. Pero aquí dice, mientras, o sea, que al mismo tiempo está confiando solamente en el ser humano y se está apartando del Señor. ¿Lo logras ver? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el sacar un versículo así nada más y repetirlo como loro y como perico sin haberlo leído todo, nos mete en una mentira? Pero esa es responsabilidad tuya y mía, ¿sí? Aquí dice, mientras se aparta el Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo dejo a Dios a un lado y empiezo a confiar solamente en mí. Empiezo a confiar en mis capacidades, en mis habilidades y me apoyo en mis destrezas, ¿sí? Pero me aparté de Dios. Estoy confiando en otro ser humano, ¿verdad? Y me apoyo en él, pero y dejo a Dios a un lado. Es cuando viene eso que maldito el hombre que confía en el hombre. Y no porque Dios hace cuenta que te maldigo por eso. No, o sea, no va a tener los resultados adecuados. Pero dice, mientras se aparta del Señor. ¿Ok? Y fíjate, ¿qué pasa con esas personas? Digamos, ¿cuál es la maldición? Será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad del desierto, tierra árida donde no vive nadie. Eso digamos que es la maldición o la consecuencia, ¿verdad? De confiar en otras personas y dejar a Dios a un lado, ¿ok? Pero fíjate lo otro, eso que, ay no, a mí me encanta. Bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Aquí no hay temor. En esto, si tomamos esta actitud, el temor no va a existir. Pero nos vemos casi todos los días en una incertidumbre, en un temor, Entonces ahí yo tengo que decir, a ver, Malena, seamos sinceras tú y yo, ¿verdad? O sea, en el sentido que yo hable conmigo misma. ¿Tienes a Dios metido en la ecuación o estás confiando en ti solamente? ¿Estás confiando en la situación? Porque mira, de que confiamos, pero la diferencia es que si estamos confiando para bien o para mal,
nos oímos decir, seguro que va a pasar esto, algo malo. Seguro que esto y lo otro. Estás confiando de una manera inadecuada, pero estás confiando. Este es el hombre que confía en el hombre, el que apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad del desierto, tierra árida donde nadie vive. Bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Cuando tú y yo hacemos esto, dice en el 8, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. Esa es la promesa de Dios para ti, para mí, en este día. Si nosotros decidimos tener la actitud de confiar plenamente en Dios, no en la situación, no en la circunstancia, sino confiar que Él tiene el control de todas las cosas. Que lo que yo todavía no veo va a llegar a suceder. Que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida y en tu vida. Que no importa mi expertise de vida, personal, familiar, laboral, y estoy hablando a nivel relacional, ¿ok? Entonces, no importando mi situación personal, familiar, laboral, de vecinos, ¿sí? De donde me mueva y te muevas. Te lo voy a leer otra vez los versículos en los que me estoy enfocando. Entonces, ya no vuelvas a decir, ay, no, es que maldito el hombre que confía en el hombre. Porque ya no estás en el desconocimiento. Ya leíste aquí que hay que terminar de leer, ¿verdad? Esto dice el Señor. ¿Quién lo dice, Malena? No, lo dice el Señor. Maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Será como un arbusto en el desierto, que no experimentará la llegada del bien. Fíjate, no experimentará la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad, está plantado en el temor. Te parafraseo, ¿verdad? Del desierto, de donde no hay nada, donde nada florece. Tierra árida, donde no vive nadie. 7. Bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Será como un árbol plantado al agua, junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor, no se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. Qué bendición, ¿verdad? Estoy segura que el Espíritu Santo se está metiendo hasta tu amígdala, hasta mi amígdala, y la está sanando. ¿Para qué? Para que todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu venga sanidad y podamos confiar plenamente en Dios y confiar también en lo que Él hace a través de nuestra vida, quién es Él en nosotros y también quién es Él y cómo obra a través de nuestros semejantes. Dejemos de vivir en el temor y caminemos en la confianza plena y total en Dios, porque Dios nos quiere hacer esos árboles que estamos plantados junto a las aguas, que nuestras raíces se extienden, que no tememos, ¿sí? Que no nos preocupamos y sobre todo que damos mucho fruto en confianza.